Muy bien, ya estamos grabando. Bienvenidos entonces todos esta mañana. Qué alegre tenerles. Esta es la Academia de Paleografía en el grupo de Haciendo Historia Familiar Iberoamérica. Bienvenidos todos. Hoy tendremos una clase, las bases del griego para los autodidactas. Y estará siendo enseñado por el hermano Jaramillo, ¿verdad? Entonces voy Correcto. a cederle el tiempo a él para que pueda iniciar con su clase. Ruego a todos los presentes el poder mantener sus micrófonos apagados. Si quieren mantener su pantalla encendida, está bien, o su cámara encendida, para solo que estén en un lugar cómodo, por favor. Y cuando tengan alguna pregunta, pueden levantar la mano y con gusto tendremos a la hermana Mariana que está administrando los micrófonos y también am, estará contestando el chat, ¿verdad? Entonces, hermano Jaramillo, es su tiempo. Listo. Ya. Muchas gracias y bienvenidos todos y todas acá a la clase de griego para autodidactas. Bien, vamos a resumir un poquito lo que fue la experiencia que tuvimos en la clase anterior, más o menos para recordar el objetivo que tenemos y cómo estamos enfocando todas estas clases. Y a la vez una disculpa con todos. Acá estamos pasando una pequeña epidemia de gripe, pero estamos con todo el ánimo para poder compartir. Bien, en la clase anterior pudimos realizar un esquema general de el idioma griego en cuanto a su evolución. Vimos las diferentes etapas por las que pasaba desde un griego anterior al clásico, el preclásico, hasta el actual, el griego moderno. Ya. A la vez establecimos que el interés tal vez venía a ser el griego de la época bíblica. En cuanto al y a los textos que podemos nosotros acceder, tenemos un poco más de conocimiento de la lengua. Bien, ¿por qué se llama griego para autodidactas? Básicamente lo que estamos haciendo es compartir la experiencia que hemos adquirido estudiando el idioma griego por medios propios. Está bien, el griego tiene su importancia histórica, su importancia cultural, ¿verdad? Pero lamentablemente, pues ya no hay el alcance de antes. Si yo busco una academia donde aprender griego, no la voy a encontrar. Pero sin embargo, tenemos todos los recursos que nos proporciona el Internet, que nos proporciona YouTube, donde podemos pues adquirir muchos conocimientos. Bien, entonces por eso va a ser un poco diferente, ¿no es cierto? Tal vez que me enseñe griego alguien que ha sido nativo del griego o alguien que ha tenido la experiencia, digamos, de hacer la misión en Grecia, en Chipre, que alguien que está aprendiendo por su propia cuenta. Y eso se va a ver sobre todo en las diferencias de pronunciación. Bien, pero lo importante, como les iba mencionando, es que podamos ir adquiriendo un poquito esta parte de compartir la experiencia. Ya. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Nos vamos a centrar en el tema del alfabeto. ¿Alguna pregunta por el momento, por favor? Ya. Entonces, ¿me confirman? ¿Ya tengo pantalla? No, todavía no. A ver. Ya, por favor, que me permitan pantalla para empezar ya con la clase en sí. Ahí ya, ¿todos ven mi pantalla? Ya, hermano. Ya, Sí. perfecto, muchas gracias. Ok. Bueno, antes de iniciar con el alfabeto, por favor, vamos realizando una pequeña observación y vemos palabras griegas con fácil reconocimiento en el idioma español. Un poquito adentrándonos en el griego, vamos a ver que se parece mucho al español. Por un lado, lo complicado de la gramática, ¿sí? Y por el otro tema también, que recordemos, ¿de dónde se formó el español? Vino del latín que se habló en su momento en la península ibérica. Obviamente, el latín tuvo mucha influencia del griego, ¿ya? Entonces, bien o mal, eso vino
a reflejarse en las palabras que usamos actualmente. Y vamos viendo algunos ejemplos. El primero de ello, logos, que originalmente pues quiere decir palabra, razón, y lo vemos, por ejemplo, en nuestras palabras, lógica, diálogo, ya. El siguiente ejemplo lo vemos en foné, que quiere decir sonido, voz, y vamos a verlo en nuestras palabras, fonética, teléfono, más antiguamente, fonógrafo, ya. Otro ejemplo que tenemos acá está en grafo, que quiere decir escribir. Y ahí tenemos fotografía, gráfico. Otro ejemplo lo vemos en la palabra cronos, que quiere decir tiempo. Entonces de ahí vendrán nuestras palabras. Crónica, cronología, como vemos, va adquiriendo el propio idioma como un poco de más sentido, ¿verdad? Bien, acá aclaremos. La primera palabra que nosotros vemos con esas letras que nos pueden parecer un poquito raras de este momento, ¿verdad? Es con las letras griegas. La segunda ya está transliterado, quiere decir que lo anterior viene con las letras latinas. Ya. Por favor, ya, la hermana Mariana me ayudaría con la siguiente palabra, la que está debajo de Cronos. Sí, hermano, a ver, déjenme. Dice mitos, Correcto. mito, mitología, que significa relato, fábula. Sí, entonces aquí vemos, ¿no es cierto?, cuando escuchamos, por ejemplo, acá en el Ecuador, el mito del jinete sin cabeza, por ejemplo, una fábula muy popular por acá. Entonces vemos que tiene su origen en la palabra mitos, ¿verdad? Relato, fábula. Ya. Por favor, la hermana Carolina nos ayudaría con la siguiente palabra. ¿Escuchamos? Bueno, continuamos por el momento. Teatrón, que quiere decir lugar para ver, y viene a nuestra palabra teatro, ¿no? Entonces, veamos ahí cuánta similitud vamos encontrando entre ambos idiomas. Ya. Demos, que quiere decir pueblo y viene a nuestra palabra democracia. Tipos, quiere decir figura, molde, y viene a nuestras palabras tipografía, tipo. Astrón, estrella, astro, astronomía. Y atroz, médico. Y lo vemos, por ejemplo, en las palabras pediatría, pediatra, psiquiatra. Psique, psicología, psique. Y el significado original es alma, mente. Entonces, para los griegos, pues la psique era el alma, era la mente, ¿no es cierto? Sofía, sabiduría. Entonces viene a filosofía, sofista, etcétera. Miren, por ejemplo, la palabra idor, que significa agua, y viene pues a nuestras palabras hidráulico, hidrógeno, todo lo que venga con hidro, entonces está relacionado al agua, ¿verdad? Ya. Gaster, estómago, de ahí vienen pues las palabras gastronomía, gastrónomo, miren, ya relacionado a la comida y relacionado al estómago, ¿verdad? Gastritis, necros, muerto, y viene a nuestras palabras necrosis, necrología. Tecné, técnica, arte, habilidad, técnica, tecnología. Ortos quiere decir recto, lo formal, lo correcto, ¿no? Y viene, por ejemplo, a ortografía, el saber escribir bien.
A ortodoxo, que se ha tomado en el significado religioso, que tal vez se describe a la persona que se rige pues a los principios religiosos de una forma un poquito más disciplinada. Ahí, por ejemplo, cuando escuchamos el judío ortodoxo, el ortodoxo cristiano, etcétera. Biblión, libro, vienen nuestras palabras Biblia, biblioteca. Teos, Dios. De ahí viene la palabra teología. Y aquí, por ejemplo, pues cuando tenemos el prefijo a, generalmente está negando el resto de la palabra. Esto en el idioma griego, ¿no? Por eso ateo viene a tener un significado como sin Dios. Ya. Zoología, que viene de la raíz soyón y que vemos su significado en animal vivo. Bien, esto como les indicaba, una parte introductoria para ver la relación que viene a tener el griego con el español, que nos hubiera parecido que no están tan relacionados, ¿no es cierto? Pero a la larga, por el proceso histórico que hemos mencionado, viene a ser un idioma base para todas las lenguas romances. ¿Alguna pregunta, por favor? Ya, No, estamos. hermano, solamente para comentarle, dice la hermana Carolina que una disculpa porque no puede hablar. Sí, No por crea que supuesto. no. Sí. Claro, no, no, con gusto. Muy bien. Entonces, ya una vez dada esta introducción como para ver la relación, vamos a la clase ya en sí. Ya, el alfabeto. Y acá la propia palabra, a pesar que la usamos en el español como propia, ¿no es cierto? Vemos que su origen es netamente griego porque está dando la referencia a las dos primeras letras del idioma griego, alfa y beta. Entonces el alfabeto viene a ser el conjunto de letras del idioma, ¿no es cierto? Ya. Bien, entonces acá tenemos las letras del idioma griego moderno y también las que estamos utilizando en el griego koiné, que es el griego bíblico. Ya, a ver, entonces, ¿cuántas letras tenemos en total? 6 por 4. Hermano, todavía vemos la imagen anterior donde Ah, estaban. ya, correcto. A ver, permítame, por favor. Acá estoy. A ver, New Share. Sí, aquí el error es mío. Sí, mil disculpas. Ahí, por favor, estamos viendo el alfabeto. Ahí sí, Ya. Entonces Sí. reiteramos la pregunta. A ver, vamos. ¿Cuántas letras tenemos en el alfabeto griego? 24. Correcto. Pero la primera característica que vamos a encontrar es que no tenemos 5 vocales. Tenemos un poquito más de vocales, ¿ya? Entonces vamos reconociendo. Alfa es vocal, viene a ser un sonido similar a nuestra A, ¿no es cierto? Es el origen de nuestra A, de hecho. Entonces tenemos la primera vocal. Epsilon, un sonido parecido a la E, una E más corta. Eta, una E un poquito más larga. Iota, el sonido de la I, ¿sí? Omicron, el sonido de la O, pero más corto. Omicron quiere decir como O pequeña, ¿ya? Ypsilon, un sonido del cual derivará el sonido de la U. Y omega, un sonido, el sonido de la O, pero más largo. Omega O grande, ¿sí? Entonces vemos que tenemos más vocales, ¿no es cierto? Y el resto de letras, pues, van tarde o temprano a ser identificadas con los sonidos que tenemos, en este caso, en el alfabeto español. Bien, iniciemos por favor entonces con la letra alfa. Ya. Lo que nosotros vemos en la parte superior izquierda, ya, estamos viendo la letra, ¿no es cierto? Pintada de negro. Y la que está pintada de azul es la letra en minúscula. Ya.
Recordemos en el origen, pues, de nuestro idioma, inicialmente, pues, era escrito solamente en mayúsculas. Fue posteriormente inventadas las letras minúsculas, ¿no? Lo mismo pasó en el griego. En su momento, solamente, pues, se escribía con letras mayúsculas. Y después, ya en los monasterios bizantinos, en ese tiempo, recordemos, ¿no? Muchas veces por la necesidad de ahorrar papel, fueron inventadas las letras minúsculas, pero ahora pues nosotros vemos las letras minúsculas con mucha mayor frecuencia que las letras mayúsculas. Ya. Letras que nosotros tenemos de una manera cotidiana, de una manera usual, por eso nos es un poco difícil imaginar que en determinado momento se escribía solo con mayúsculas. Bien, palabras que nosotros vamos a identificar con alfa. Ágape, que quiere decir amor en el sentido divino, en el sentido espiritual, y aletheia, que quiere decir verdad. Ya. Entonces acá nosotros vamos a tomar ejemplos del Nuevo Testamento y encontramos en Primera de Corintios 13:13. Nini de menei pistis, el pis agape, tatria tauta, mesión de toutón, ge agape. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Alguna pregunta antes de continuar, por favor? Todo bien. Ya, perfecto, bien, ya. Vamos a la siguiente letra. Entonces, acá vamos recordando. ¿Cuál es la primera letra? B, alfa. Alfa, ¿no? Correcto, muy bien. Verán que es la manera de ir aprendiendo. Nosotros vamos avanzando una letra y vamos recordando las anteriores. Este proceso nos va a recordar mucho cuando nosotros aprendimos de niños, porque íbamos identificando las palabras, las íbamos combinando con las vocales, íbamos formando sílabas, ¿no es cierto? Entonces la idea es que ya en determinado momento ya no usemos la transcripción, sino realicemos una lectura directamente del griego. Entonces sí va a ser importante en el ejercicio para quienes estén interesados en el idioma, vamos combinando, ¿no? A ver, lambda con alfa, lambda con iota, lambda con ómicron. Ir obteniendo los sonidos, ¿no? La, le, lo, etcétera. Ese proceso, como les digo, vamos a recordar cuando íbamos al preescolar. Bien, entonces bios ya habíamos hablado en su momento, ¿no? ¿Cuál es su significado? Vida, en el sentido de la existencia, el modo o curso de la vida. Ya. A ver, por favor, permítame un saludo al hermano Rubert. Por favor, se anima a realizar la escritura de Primera de Juan 2:16 en griego. ¿Escuchamos? Sí, sí se escucha, hermano. Tiene cerrado su micrófono, hermano Ruber. ¿Algún hermano o hermana que se anime, por favor, la Primera de Juan 2:16 a leerlo en griego? Yo, hermano. Muchas gracias. A ver, entonces dice, e alazoneia tou biou. Está Ese, perfecto. Una sola corrección, por favor. Generalmente cuando en las transcripciones encontramos la H delante, va a sonar como J. Entonces acá tal vez estamos utilizándole la H en el sentido que le usan en el idioma inglés, en el idioma francés, en el idioma alemán, sí, en los idiomas germanos, sí. Entonces sería G a la soneia tou bio. Ya, perfecto.
Continuemos, por favor, entonces, la siguiente palabra para ver el uso de... Hermano Sí, Jaramillo, el hermano Rubén se disculpa porque dice que va al trabajo y no puede hablar. es correcto, sí, no, no, con mucho gusto. Bien, en la siguiente palabra, Basileia, ya, ¿cuál es el significado? Reino, reinado, dominio. Cuando estamos hablando del reino de Dios, estamos utilizando la palabra Basileia. Bien, a ver, hermano, hermana, que se anime, por favor, la lectura en griego de Mateo 6:33. Yo, hermano, yo le ayudo. Dice, Celeite de Proton ten Basileria tou, teu, buscad primero el reino de Dios. Perfecto. Ya, un poquito lo que vamos a encontrar mientras vamos aprendiendo es cómo se va jugando con el tema de la pronunciación en base de los nuevos recursos que encontramos, porque recordemos, ¿no? No tenemos en el español muchos sonidos que sí tienen en el griego o en otros idiomas. Por ejemplo, cuando hablábamos de la letra Omicron, decíamos o corta o larga. Nosotros no tenemos pues palabras donde digamos o digamos o, ¿verdad? O si tal vez ahí no es necesario hacerlo la diferencia. Inclusive dentro del propio idioma español en tema regional, recordemos, ¿no? Por ejemplo, acá en Latinoamérica no usamos para nada la Z. Entonces, como ejemplo, acá en la letra teta va a ser un sonido dentilabial que se llama T, sería como teu, ¿sí? Entonces, miren, va a ser bastante interesante lo que vamos encontrando en el transcurso del proceso de aprendizaje. Como les mencionaba, ¿no, hermanos y hermanas? Para mí también es un proceso de aprendizaje constante, ¿no? Entonces, cuando yo reviso, encuentro diferencias en la pronunciación. Obviamente yo también las voy aceptando, ¿no? Por ejemplo, en el griego moderno es vita, el nombre de de la letra, pero tal vez yo me estoy rigiendo un poquito más al griego más antiguo, como les mencionaba el bíblico, ¿no? Pero para el efecto va a ser similar, solamente una pequeña diferencia de pronunciación, beta, bita. A ver, continuamos. Ya. La letra gamma. A ver, ¿cuáles eran las dos primeras letras? Alfa y beta. Correcto, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos ahora a la letra gamma. Y si vamos viendo el paralelaje, ¿no? En cuanto al alfabeto, estamos encontrando algo similar. A, B, alfabeta, ¿no es cierto? En el hebreo, Aleph, Bet. Y acá ya encontramos el espacio de donde queda nuestra C, porque la gama tiene el equivalente con la letra G y sus sonidos. En el español también tenemos sonidos diferentes con la letra G. Cuando decimos gitana, cuando decimos guerra, son entonaciones diferentes de las cuales nos estamos sirviendo con la misma letra, con vocales auxiliares posteriores. ¿Sí? Entonces ahí vamos viendo que nuestra C ya no está, ¿no es cierto?, en el paralelaje. Bueno, el alfabeto eh, español, ¿no es cierto?, ya se hizo posteriormente al alfabeto griego. Y acá retomamos alfa, beta, gamma. Ya. Glosa. Glosa quiere decir lengua, órgano, idioma, ¿no es cierto? Entonces veamos cuando nosotros encontramos en los libros glosario, ¿dónde ha estado el origen de la palabra, verdad? Ok. Veamos el uso que tenemos de la palabra glosa en Hechos 2:4. A ver, hermano, hermana, que se anime a leer, por favor. A ver, yo lo leo. Muchas gracias. Kai erjanto la lein
Heteraí, heteraís, glosaís. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Correcto, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué podemos apreciar acá? De acuerdo con este versículo, ¿no es cierto? ¿Cómo se está utilizando la palabra glosas ya en su derivación, ¿verdad? Porque algo que va a tener el griego, pues es que es de igual de complicado que el español en cuanto a la parte gramatical, las declinaciones, ¿no? Tal vez todos cuando hemos tenido la experiencia, pues, de conversar con los misioneros, no, muchos de ellos, pues, que tienen como lengua materna el inglés, ¿verdad? Nos han hablado de lo complicado que han encontrado en relación con su idioma, las declinaciones, las diferentes formas verbales que tenemos nosotros. Bien, ya, otra palabra que, que quiere decir tierra, suelo, tierra física, el mundo entero en el sentido poético, teológico. De ahí viene la palabra geografía, ¿no es cierto? Geología, ya. A ver, en Mateo 5:5 encontramos lo siguiente. Macarioi hoy praseis oti autoi cleronomesuin ten gen. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Hemos escuchado alguna vez en un conocido que tiene como nombre Macario, ¿verdad? Entonces vemos que también tiene origen griego, ¿no es cierto? Y significa bienaventurado. Bien, pasemos por favor a la siguiente letra. ¿Ya? A ver, las tres primeras letras, ¿cuáles son, por favor? Alfa, beta y gamma. Correcto, bien. Ya. Y ahora como que retomamos el paralelaje, ¿no? Nos habíamos saltado la letra C porque nosotros tenemos A, B, C, D. Vamos a retomar la letra D, el equivalente, la letra griega delta, que viene a ser la equivalente con nosotros a la letra D. Y acá tenemos pues una palabra muy conocida, David, ¿sí? Ya, mil disculpas, ya. Ya, Biblos, Geneseos, Yesou, Christou, Yo soy David, Yo, Abraham. Ya, ¿qué nos quiere decir esta parte? La primerita de Mateo, ¿no? Libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ya. La siguiente palabra, didascalos, maestro. De acá vienen, por ejemplo, didáctico, didáctica. Entonces vemos que está relacionado a maestro, ¿verdad? Ya. Juan 13:13, que dice, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo sois. Y meis, fomitei me o didascalos kai o curios kai kalos likete eimi gar. Ya. Vamos a la quinta letra. Ya. Eh, las cuatro letras anteriores, ¿cuáles son, por favor? Ok. A ver, alfa, Perdón. Correcto, alfa, beta, Alfa, gamma, alfa, beta, gamma, delta. delta. Vamos a nosotros a ver que cuando aprendamos el alfabeto griego, le vamos a aprender de una manera bastante sencilla, ¿no? Porque en la mayor parte sigue el mismo orden de nuestro alfabeto. Solamente vamos a aprender las letras, ingresar unas que otras y vamos a ver que es súper fácil. Em, Recordemos también, por favor, que bien o mal viene a ser de una forma bastante usual en el uso del alfabeto griego en la parte científica, tecnológica. A ver, estamos viendo el documental del Animal Planet, ¿no es cierto? O algo de los lobos y por ahí nos aparece
el macho alfa. Miren, apareció la letra griega. Y viene a darse significado, pues, generalmente con el orden de las palabras. Entonces, cuando escuchamos lo de macho alfa, ¿qué nos quiere decir? ¿Recordamos? El principal, ¿no es cierto? El líder de la manada. Muchas veces le designan al que le sigue el beta, ¿no es cierto? Entonces vemos cómo se les está utilizando las letras. Los rayos gamma, ¿sí? Y muchas letras pues les tenemos de uso general en geometría y física. Ya. Entonces estamos con la letra epsilon. Lo que vemos es que se parece mucho a nuestra letra E, ¿no es cierto? Es la que tiene el equivalente directo. Pero sin embargo, recordemos, hay otras letras que también nos dan este sonido. Ya. Hermano Miguel, la hermana Sí, Gisela dice que no escuchó bien la cuarta letra, que si lo puede repetir, por favor. sí, correcto. Ya. Vamos retomando, por favor. Alfa, beta, gamma, delta. ¿Ya? Nuestra D la dibujamos de una manera diferente, ¿no es cierto? Acá, ¿qué característica tiene? Se parece a un triángulo, ¿verdad? Y la letra minúscula, tal vez puede parecerse a nuestra D minúscula, pero más bien tiene una, un dibujo redondeado, ¿no es cierto? Entonces, de aquí habíamos recordado, tenemos a David y tenemos didácticos. Em, perdón, palabras que nos están indicando, pues, el uso de la misma. En este caso, pues, los ejemplos nosotros les estamos tomando directamente de nuestro griego bíblico. Ya. Ahí visualizamos, por favor, la pantalla, porque Sí, les puse otra, otra información, ¿verdad? sí se Entonces, ve. miren, ejemplos, en cambio, tenemos acá de los usos de las letras, pero más bien con el griego moderno. Ágape hablamos que significa amor, aletheia verdad, aner hombre, arge principio, asteri estrella, bios vida, biblión libro, barús pesado, basileus rey, ahí hablamos, ¿no? El reino de Dios, boeteia ayuda, y con la letra gamma. G, tierra, grafó, escritura, gine, mujer, de ahí viene, por ejemplo, ginecología, ginecólogo, glosa, lengua que ya vimos, genos, raza, linaje, de ahí viene genética, el uso de la letra delta, dique, justicia, doron, regalo, daimonio, espíritu, didascalos, maestro, que vimos el ejemplo, ¿no es cierto? Deos, miedo. Bien. Entonces, eso en cuanto a las letras anteriores que habíamos visto. Ya. Retomemos, por favor, nuevamente con el tema del alfabeto. Ya, muy bien. Entonces, continuamos. Ya. Estábamos hablando, ¿verdad?, de epsilon, y acá tenemos la palabra eclesía, que tiene nuestro significado, ¿no es cierto? Iglesia, asamblea, congregación. Y acá también es interesante cómo nos vamos dando cuenta de la amplitud que tienen los términos, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de congregación, cuando hablamos de asamblea, estamos hablando ya del término iglesia, ¿no es cierto? Está bien que en nuestro idioma tal vez difieren un poco, son diferentes, pero vemos que tienen el mismo origen, ¿verdad? Ya. Bien, continuemos, por favor. Ya, la letra Z, que también se lee
se le pronuncia como la letra zeta. Ya. Entonces, acá vemos, por ejemplo, en sao, vivir, estar vivo, el verbo generalmente utilizado en los contextos espirituales y físicos. Y también seteo, que nos da referencia a buscar, desear, intentar, encontrar. Ya. A ver, recordemos por favor las letras anteriores. A ver, vamos. ¿Cuáles son las letras que hemos visto hasta el momento? Alfa, meta, gamma, delta, epsilon, zeta. Epsilon, correcto, muy bien, Epsilon. perfecto, ya. Después de epsilon vimos zeta, ¿no es cierto? Ahora retomamos a una letra que también tiene un significado similar de la letra E, ya, que es la letra eta. ¿Y dónde nace nuestra confusión acá? La mayúscula es parecida a nuestra H, ¿verdad? Y la minúscula parecida a N. nuestra N. Bien, dos palabras en griego que inician con la letra eta, ya. Gémera, día. El pisomen, esperábamos, confiábamos, ya. Entonces, por ejemplo, acá en Mateo 28:1 tenemos obsede, sabatón, te, epipos kouse, eis mian sabatón, el ten, María G. Magdalene, Kai G. Ale, María Teoresai, Ton, Tapón. Ya. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Ya. Esto como uso de la letra eta. Ya. ¿Alguna pregunta hasta el momento, hermanos, por favor? Hermano Jaramillo, Sí, con gusto. entonces el griego fue antes que el español. Ya, es buena pregunta y la respuesta es sí, pero tratemos de darle contexto, por favor. Porque cuando contestamos de esta manera, tal vez nos estamos haciendo la idea que el español salió de manera espontánea, ¿verdad? Y eso no es correcto. El griego, pues, tuvo su idioma paralelo de importancia al latín. Sin embargo, recordemos, ¿no? El latín también se fue formando. Conforme eran tiempos de la República Romana, el latín era solamente una parte de Roma. Por el tema histórico, pues fue desplazando al resto de idiomas, entre los que estaban el sabino, el etrusco, etcétera, y se fue consolidando como el idioma particular de la península itálica. Mientras tanto, el griego también se fue consolidando como idioma. Recordemos de la clase anterior, nosotros pudimos compartir en el tema histórico, Grecia nunca tuvo una unión política. Entonces eso también se vio en el idioma que hubo mucha dificultad para llegar a un idioma unificado. Bien, entonces está bien que el español fue posterior al griego, pero el español viene del latín. Entonces ahí es donde encontramos muchas raíces griegas y es prácticamente un idioma base como vemos, ¿no es cierto? Bien, correcto. Con la letra eta, pues, escucho por favor, dígame. No, muchas gracias. Oh, correcto, muchas gracias. Ya, a ver, vamos a la letra griega, eta. Y esta letra generalmente, a ver si recordamos nuestros tiempos de secundaria, la usamos mucho en geometría. Ya, a ver, pero sin embargo recordemos las letras anteriores. A ver, ¿quién se anima? Alfa, beta, Correcto. gamma, delta, epsilon, zeta, Epsilon, eta. zeta y teta. Correcto, ¿no? Y ahora pasamos a teta. Ya, ¿Cómo viene se pronuncia? teta. Viene a ver el ser el famoso sonido dentilabial que nosotros usamos muy poco, pero en otros idiomas lo usan bastante, ¿no es cierto? Nosotros la letra T la pronunciamos de esta manera, simplemente T, pero en griego va a ser T, ¿sí?
el famoso sonido dentilabial. Para distinguir esto, pues está la TH. Cuando nosotros vemos TH, ya nos está haciendo la idea, pues, que viene a ser el sonido dentilabial, ¿verdad? Ya. Bien. El ejemplo del Nuevo Testamento. Ya vimos anteriormente, ¿no? Un ejemplo claro, hermoso del uso de la letra teta es la palabra teos, que significa Dios. Sin embargo, la palabra Dios también es de origen griego, ¿no? Entonces, en este caso vienen a ser sinónimos. Uno de los versículos más conocidos con esta palabra es Juan 1:1, que nos dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. A ver, ¿quién se anima, por favor, a leerlo en griego? Ahí tenemos la transliteración. Lo voy a Yo me tratar. animo. Ah, perdón. No, adelante, hermano. A ver, dice, en arche, en ogo, logos, kai, logos, en proston, teon, kai, teos, en ologos. Correcto, muy bien, perfecto, excelente, hermana. Acá unas pequeñas correcciones, ¿no? En la transliteración no vamos a tener nuestro sonido che, sino que, por ejemplo, acá le leeríamos en arge. Cuando encontramos esa línea encima de la letra E, ¿no es cierto? Nos está dando la idea de que un poquito se extiende el sonido. Tal vez sería de esta manera. En arge, en jo, logos, kai, jo, logos, en proston, teon, kai, teos, en jo, logos. Recordemos, ¿no? Encontramos la H antes de la vocal nos va a dar un sonido similar a la J, como se estaría usando, pues, tal vez en el idioma inglés, ¿no? Por ejemplo, help. Ya. Entonces, miren, hemos realizado una lectura de un texto muy básico, ¿no? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ya lo hemos conocido en idioma griego y hemos recordado la letra teta, que como les decía, recordamos nuestros tiempos de secundaria, pues los ángulos, em, había mucha referencia a letras griegas, una muy usada era la teta. Ya. La letra iota, y que viene con nuestro significado de la letra I. A ver, recordemos, vamos reforzando, porque esto de ir aprendiendo es básicamente ir jugando, ¿no? A ver, las letras anteriores que hemos visto hasta el momento, ¿quién se anima? Yo otra vez. Ok. Alfa, meta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, delta, Teta, iota. correcto. A ver, no sé si le escuché bien, pero me parece después de alfa dijo meta. La letra es beta, ¿no? Beta, Sí, meta también tiene origen griego, pero ya vamos a ver posteriormente de qué trata. Ya, beta. ya, correcto. Ahora vamos con la letra iota. Entonces, un ejemplo significativo aquí está la palabra Jesús, que es el nombre de Jesús en griego. ¿Sí? Uno de los versículos donde aparece claramente es en Mateo 12:21. Tal vez aquí de la curiosidad recordamos del cine, si alguna vez vimos la película de Indiana Jones y, a ver, me parece que es en La Última Cruzada, cuando él tiene que pasar un reto, ¿no? Y era pisar en un mosaico las letras que representan el nombre de Dios. Entonces, en la primera letra, él había pisado un equivalente de J. ¿Y qué era lo correcto? Que pasara por una que es el equivalente de I, ¿no? Entonces, que viene a ser el idioma en el original, ¿no? Cómo se pronuncia Jesús en su caso o Jehová en el otro. Ya.
Bien, en Mateo 1:21 vemos en el texto griego original que nos dice, Texetai de uion kai, kaleseis to onoma, autou yesou, autos gar, sosei ton, laon autou, apo, ton, apartion auton. Ya. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Bien, en la práctica nosotros pues vamos tomando versículos, vamos realizando este proceso de lectura hasta acostumbrarnos a las letras, ¿no? Y acá es un punto importante que también quiero resaltar, es gracias a la tecnología que podemos hacer muchas cosas. Pensemos, por ejemplo, antes de que se masifique en el Internet, cómo yo hubiera podido acceder a versiones de la Biblia en griego. Hubiera tenido que buscar en una biblioteca especializada, tomar el tiempo de ver en una biblioteca. Sin embargo, acá es tan simple como ingresar al Internet, poner Biblia en griego y nos salen muchas páginas que nos comparten este tipo de información. Entonces veamos que la tecnología ayuda mucho en este proceso del aprendizaje. Ya. Capa. Ya. Acá encontramos ya el sonido que para nosotros tiene una parte de la letra C, porque recordemos, ¿no? La letra C tiene a veces un sonido como S y a veces un sonido ya más fuerte como el de la letra capa. Ya. Capa también le hemos encontrado en una marca deportiva, ¿no es cierto? Entonces vamos viendo cómo hay las referencias culturales que van utilizando acá los elementos griegos, ¿ya? A ver, vamos nuevamente así reforzando en este proceso del juego. ¿Quién se anima, por favor, a la siguiente, a darnos las letras anteriores antes de pasar con la letra capa? Yo voy a intentarlo. Correcto. Vamos a ver. Doti eat, los genes en tut, esmati, sout, kirion, teson, kai, pisteus, ente, caldia, sou, duti, do deus, auto, ehoi, en necron, sodeis. Traducción en Perfecto. español. Está muy bien, está muy bien. Recordemos, no siempre va a ser el mismo proceso de aprendizaje como habíamos mencionado anteriormente y vamos a recordar nuestra infancia, ¿no? Cuando fuimos aprendiendo a leer, conforme vamos acoplándonos a los sonidos. Y eso va a ser de manera similar en cualquier idioma, muchas veces porque nos va mal en el aprendizaje del inglés porque no retomamos este proceso del aprendizaje. Es como que queremos saltar directamente a usar el idioma sin familiarizarnos primeramente con el mismo. Bien, entonces esta fue la letra kappa. Bien, vamos a la letra lambda. A ver, vemos acá que sería como un triángulo incompleto, cómo se le representa en, en mayúscula, ¿no es cierto? Y en minúscula tiene un dibujo acá bastante agradable, ¿verdad? Bien. A ver, por favor, ¿quién se anima a darnos el alfabeto hasta la letra kappa? Hasta el momento hemos visto 10 letras. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, delta, delta, ¿verdad? Teta. Iota, kappa. Ya. Recordemos, ¿no? La letra teta nos da el equivalente de nuestra letra T. Entonces ahí es un poquito más fácil recordarnos. T, Teta. teta. Bien. Lambda. Estamos ya, si no me equivoco, en la 11ª letra, ¿verdad? Ya.
Una palabra muy conocida que comienza con la letra lambda es logos, que vimos en los ejemplos, ¿no? ¿Qué significa palabra, verbo, mensaje? Y retomamos el mismo ejemplo que dimos en la vez anterior a Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, ¿qué nos dice? En arge, en hologos, kai hologos, en proston, teon, kai teos, en jo logos. Perfecto. Bien. Ya. El equivalente de nuestra letra M, la letra mu, que también vamos a encontrar con muchas veces con el nombre de letra mi. Eso como les iba explicando, ¿no? Depende muchas veces si estamos rigiéndonos a pronunciación del griego koiné en este caso, o del griego clásico, o del griego moderno. Bien, ya, a ver, ¿quién se anima, por favor, a leer lo que corresponde con el ejemplo que nos da del griego bíblico de la letra mu? Yo lo leo, hermano, a ver si puedo. Correcto. Es arriba de donde dice abajo del texto, ¿verdad? Dice Bueno, Kai. podemos leer donde nos dice transliteración. Sí, correcto. ¿Es ese Kai? Kai, sí. Kai, ahí ya ni veo. Kai, Ei- Eite, o, ay, creo que está bien difícil. Oyeaos, aus, un, opubu, opubuk, mapia, ejupes, yab, japip, mapap, to, ouch, owe, ay, no sé, oe, no sé cómo se pronuncia el último. Sí, correcto. Bueno, recordemos, ¿no? Siempre nosotros encontramos el texto en griego y también encontramos la transliteración como auxiliar, ¿no? Mientras nos vamos familiarizando las letras. Pero les decía, no vamos a depender siempre del auxiliar, ¿no? La idea es luego ya realizar la lectura de los textos sin la transliteración. Y perfecto, hermana, muchas gracias. Una palabra clara que Algo comienza que quería con mu. decir, Sí, perdón, hermano, en la letra anterior, creo que era la lambda, esa es a la ver, lambda, letra como si fuera A, ¿o no? a ver, Es esa, ya, lambda. ajá, o es L o qué era, es que se me fue. Es nuestro equivalente de la letra L. Ahí L, viene la palabra logos. ah, ok. Esa Sí, se parece mucho, esa letra, la azul, la minúscula, sí. este, a los escritos cuando encontramos, allá ya cuando llegamos a nuestras generaciones de 1500, o sea, por el siglo XVI, Ujú. esas letras, bueno, en ese siglo aparece como si fuera una A, ¿verdad? Y también puede ser una T en minúscula. También se encuentra en esos siglos, en ese tipo de documentos, cuando, bueno, los hermanos que han tenido la oportunidad de llegar hasta ese año de 1500, 1600. Ese es el tipo de letra, pero la utilizan, por eso preguntaba, sí, sí, pero es una L en este tiempo, pero en aquella época o en ese siglo se utiliza como una A o como una T. Bueno, yo la he identificado así, ¿verdad? Sí, correcto, Gracias. correcto. Muy interesante la información que nos brinda, hermana. Y más bien, sí me da un poquito de curiosidad si nos permitiría acceder a los textos. Sería genial, ¿no? Como para ver esta parte. Pero recordemos, ¿no? Tal vez en lo que son los escritos latinos, los escritos con el Como en la alfabeto latino. Sí cortesana, creo encontramos que es ciertas cortesana. referencias de las letras griegas, sobre todo en una Entonces, etapa en la que se trataba de hacer unas gráficas similares, ¿no? Esto se vio en la letra uncial, que ya veremos en determinado momento, pero la utilizaban como referencias, como índices, es correcto. sí. Bien. Aquí la tengo, nada más que no se ve. Encontré un documento.
Claro, puede compartirnos luego, por favor. No lo tengo, o sea, sí lo tengo, pero no puedo compartir. No me deja minimizar mi pantalla. Pero Ah, ya. sí vienen eso. Bueno, en la clase de hace como del mes pasado Ujú. que se dio de este tipo de letras, ahí venía este con ese tipo de letras, pero lógico con otro, como usted dice, se fue transformando y hubo un Sí, proceso en el camino, en el tiempo. Entonces, así hasta llegar, por ejemplo, como usted mencionó, hasta llegar al español. Este creo que creo que estos son documentos o más o menos en esos años de 1500 1600 pero yo di esa clase, pero del Perú. Entonces creo que era creo, no me acuerdo, creo que era la procesal encadenada, y, o sea, como usted dice, va de la itálica y van, haciendo conforme va pasando el tiempo, pues va habiendo una transformación en esas letras, hasta que llegamos, como usted mencionó, en el latín, ¿verdad? Y luego sigue la itálica y así se va. Entonces ahí, pues ya va agarrando como más forma, nuestro español, el que nosotros hoy conocemos, ¿verdad? correcto. Ujú. Ya, muy bien. Em, bueno, no cabe más que acá expresar el agradecimiento con los hermanos y hermanas y a la vez la comprensión. Como vemos, el tema es un poquito extenso. Entonces, para las 12 letras que hacen falta, pues me tocará solicitar con la directora que me facilite un espacio nuevamente a posterior, ¿verdad? Podemos resumir que hemos avanzado la mitad del alfabeto y espero pues haya sido comprensible la clase, sobre todo les haya gustado y recordándoles, ¿no? Que lo hacemos con mucho amor y siempre pensando en contribuir en la obra. Todo lo hacemos en el nombre de Cristo. Amén. 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 Hermano Jaramillo, la hermana Gisela pregunta cuál es la equivalente a la letra, pero pone signos de interrogación, no entendí ahí un poquito. A la letra A anterior ver, a la déjeme mu, verle en el chat, por favor. a la A Sí, en letra el chat, anterior ver, a la mu, ¿cuál a es la el O. equivalente de la letra? Sí, hermana Gisela, ¿de qué letra? a la anterior a la mu, La anterior a la mi. a la mu, mi, esta. Sí, mu o mi es similar. Lambda es Ajá, la L. ajá. Y Sí, entonces, la letra que se llama iota, ¿qué letra? Es la I. es la I, correcto. Iota. Y la Jesús. teta, Esa sí es la I. y la Ya. deta. A ver, me decía la delta es la letra D. Entonces, Ah, ¿cómo no, se no, no. pronuncia la que es como una O? ¿Teta Ajá, o esa, deta? Es deta, ¿no? A ver, una que es como una O, me dice. Mm, esa. esa. Teta, es Es, nuestra Teta. letra teta. T. Ah, Sí, ok. teta. ¿Cuál Mm. letra es? Teta, la T. Es el equivalente a la Ah, T. la T. Ujú. Ok. Estamos claros, disculpe, hermano, gracias. Y por Yo, supuesto. Ya. Pero esa sí se pronuncia así, teta, con T. Teta, correcto. Ah, ok. Sí, Es que yo es le el entendí hace equivalente rato de que nuestra se letra T. pronunciaba como D. No. Ya Recordemos, lo como cambié. les decía, en nuestro tiempo de secundaria, los ángulos, el ángulo teta. Y entonces, teta. hermano, lo que es el H con la N A ver, es eta. eta, que Ajá. viene a tener un significado como la letra E. Ah, ok. Claro, porque la H es muda. Aquí es donde nos confunde, ¿no? Sí, esa fue así, nada más esas dos. Bueno, Sí. para mí. Solamente antes de terminar, ¿no? Como para que veamos otro caso de confusión. Ya. Esta es el equivalente de la letra R, pero veamos que conforme llegó a nosotros, llegó como la letra P. Pero en griego, la letra Ro es el significado, el sonido de la letra R. Entonces son cosas curiosas, ¿no? Que nos vamos encontrando acá en, en cómo llegó el idioma a nosotros. Ujú. Ujú. Muy bien. Entonces, dejo de compartir, por favor. Le doy espacio para que se pueda cerrar la clase.
Ok. Ok, hermano Jaramillo. ¿Cierro, hermana y Piña, o quiere decir Sí, sí, algo usted? sí, hermano Murphy. Gracias, hermano, por aclararnos nuestras dudas. Y ya se nos había pasado allá en la anotación. Pero muchas gracias, estuvo genial. Pues hermano Murphy, usted cierra. Bien. ¿Hay alguien que tiene alguna pregunta todavía para hermano Jaramillo o algo que agregar? Una pregunta. Si aprendemos bien este alfabeto, hermano, ¿nos sería más fácil, por decir, comprender un poco como el idioma ruso? Porque como que se parece mucho el alfabeto. Buena pregunta. Sí. A ver, recordemos de dónde nace el ruso, ¿no? San Cirilo, que fue quien realizó los primeros trabajos de evangelización en los pueblos eslavos, venía del Imperio Bizantino, hablaba griego. Entonces él trató de adaptar las letras griegas a los fonemas eslavos. De ahí nosotros vamos a encontrar bastante similitud. Como para contestar dentro de lo que yo puedo mencionar, es útil, sí, pero si uno ingresa directamente a estudiar el alfabeto cirílico, no tiene necesidad de conocer el alfabeto griego, la verdad. Sí, el cirílico está muy bien identificado en cuanto a sus letras, a sus fonemas. No es como un requisito, una base. Más bien sería, pues, si estudio griego es para profundizar un poquito en el griego, y si estudio el cirílico es para profundizar en el idioma eslavo que yo quiera, ¿no? El ruso, el ucraniano, el serbio, el búlgaro, etcétera. Gracias, hermano. Muy bien. Gracias a todos por unirse. Hemos aprendido tanto esta mañana. Hermano Jaramillo, muchas gracias por su esfuerzo. Así Muchas que a lo menos ya se me quedó alfa, beta, y así los voy a saludar alfa, beta de ahora en adelante. Qué bueno saludarles y qué bueno que todos tuvimos la oportunidad de medio trabarnos la lengua al tratar de leer, ¿verdad? Pero hicimos el esfuerzo y aprendimos allí. Gracias a todos por unirse, hermana Gisela, hermana María del Carmen Jiménez, hermana Epiña, pues la especialista en griego, la hermana Mariana, ahí la escuché Sí, varias veces. como hacha. De hecho, yo creo que ha de haber visto Hermana, el video de la clase pasada del hermano, porque el video traía una canción donde repetía el abecedario y las letras del abecedario. Yo me puse a traducirlo al inglés con los subtítulos y luego lo puse en otro traductor para sacarlo. Y vi que la canción, ya cuando ya la traduje toda, me di cuenta que repetía el alfabeto y yo decía, con razón decía alfabeta de esto y no sé qué. Y decía, y el video señalaba las letras, pero yo no las identificaba. Entonces, por ejemplo, el video ahorita también que se proporcionó también es del griego. Entonces, pues ahí pueden ir aprendiendo con las canciones, pero hay una canción del alfabeto de estas letras. Está muy bueno. Ujú. Pero hay que eso fue volverlo a del mes compartir. pasado. A veces aprender un idioma por medio de las canciones es más fácil. Sí. Ok, muy bien. Entonces, hermana Mariana, gracias. Hermana Mirla, hermana Guadalupe, hermana Marta, qué alegre, hermana María Luisa y hermana Elizabeth. Gracias a todas por unirse y por estar acá en esta clase y haber empezado tan temprano aprendiendo del griego y más que todo, me da un sentimiento especial al poder leer las escrituras en griego, ¿verdad? No sé, viene un sentimiento muy, muy bonito, ¿verdad? Y gracias, hermano Jaramillo, y gracias a todos por unirse. Vamos a terminar porque pues hay que trabajar, somos guapos, más no millonarios, hay que irnos a Sí. punta, ¿verdad? Vamos a terminar entonces con una oración y vamos